Bueno, buen día. Para comenzar con la clase de hoy, repasemos rápidamente lo que vimos la vez pasada. La clase anterior estuvimos viendo la primera ley de la termodinámica. El recorrido que seguimos fue partir de conectar dos estados predefinidos haciendo trabajo de manera adiabática, en un proceso adiabático, y lo que observamos ahí es que el trabajo que había que hacer siempre era el mismo, independientemente de cuál era el tipo de interacción que estaba involucrada. Eso que es una generalización de los experimentos de Joule nos permitió definir una nueva función de estado, que es la energía interna, y que la construíamos simplemente como diciendo que la variación de energía interna era el trabajo adiabático que había que hacer para conectar esos dos estados. Después, en un proceso general, vimos que delta U es distinto del trabajo, si este trabajo no necesariamente es adiabático, pero eso respondía a que hay otra forma de transferir energía entre dos estados de un sistema o entre un sistema y un medio, y esa forma alternativa es el calor. Entonces, esta desigualdad la convertimos en una igualdad agregando el calor, y esto es lo que constituye la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Esta cantidad se determina haciendo trabajo adiabático y después esta cantidad se puede medir en cualquier proceso porque hay diferentes expresiones para caracterizar el trabajo en un sistema termodinámico, y el calor sale por diferencia. También hay expresiones para el calor, pero bueno, no vamos a abundar en eso. Después de eso, estuvimos repasando algunas expresiones de trabajo en termodinámica. Vimos el origen de la formulita para el trabajo expansivo. Después analizamos el trabajo eléctrico para cargar una batería, cuando uno hacía eso de manera reversible o irreversible. Recordemos que un proceso es reversible cuando puede invertirse su dirección de evolución haciendo cambios infinitesimales en las variables de estado. Eso estaba directamente conectado con que no hubiera procesos disipativos en la evolución del sistema. Y terminamos discutiendo un poco como aplicaciones de la primera ley, las capacidades caloríficas. Definimos las capacidades caloríficas a volumen constante, que tiene esta fórmula. Vimos que si bien la energía interna es una función de estado, el trabajo y el calor no son funciones de estado, pero en algunas condiciones, por ejemplo en un proceso a volumen constante, el calor coincide con una función de estado, y eso nos permitió definir la capacidad calorífica a volumen constante como una derivada parcial de una función de estado. Las capacidades caloríficas en general las definíamos como este límite. Como esto no es una función de estado, en general no es sencillo expresar eso, pero en determinados procesos coincide este calor con una función de estado y eso nos simplifica la vida. También pasaba lo mismo con un proceso a presión constante. En ese caso, la capacidad calorífica a presión constante era la derivada de H, que es la entalpía. La entalpía, recordemos que es otra función de estado que está definida de esta manera. Y después terminamos viendo una expresión para la diferencia entre estas dos capacidades caloríficas. Y esta es la fórmula final a la que llegamos, que en particular para el caso de un gas ideal podemos expresar de manera sencilla. El coeficiente de expansión térmica para un gas ideal es 1 sobre T, BT, y la compresibilidad isotérmica es 1 sobre P,
Así que de aquí lo que tenemos es P por B sobre T, y esto es NR, de donde surge que para un mol de un gas ideal la diferencia entre las capacidades caloríficas a presión y volumen constante es R. Esto es una adición del repaso. En la clase de hoy vamos a ver algunas aplicaciones más de esta primera ley, combinándolas con gases. Vamos a ver dos experimentos que buscan obtener experimentalmente información sobre esta derivada y sobre esta derivada. Estas dos derivadas son las derivadas que nos faltan, en este caso, para conocer, para poder determinar la energía interna como función completa de sus variables, o la entalpía. Fíjense que tenemos de U de T a B. Si tenemos de U de B a T, podemos construir el diferencial de U, y lo mismo pasa con la entalpía. Si conocemos Cp, tenemos la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, pero nos falta saber cómo cambia la entalpía con la presión para tener una expresión cerrada de la entalpía. Entonces vamos a ver dos experimentos que se hicieron para medir esto o para medir eso, y vamos a terminar viendo cómo son los procesos adiabáticos en un gas ideal. Va a ser una clase relativamente cortita, creo. Estimo. Entonces vamos con el primer experimentito. ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Una cosa que me olvidé la vez pasada, cuando comentamos el balance energético en la Tierra, todas esas cuestiones relacionadas con la radiación, fue mencionar la fórmula de Stefan Boltzmann. Yo hablé todo el tiempo de cuál era la temperatura que tenía que tener la Tierra en distintas condiciones, si cambiábamos la radiación que tenía que balancearse, etc. Bueno, la potencia por unidad de área disipada en forma de radiación tiene la fórmula sigma por T a la cuarta, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Entonces, por eso, si uno cambia la cantidad de radiación que tiene que eliminar la Tierra para compensar la que llega del Sol, la temperatura es fundamental y está a la cuarta, o sea que es bastante sensible a la temperatura esta expresión para complementar esas cosas. Probablemente ya lo habían visto alguna vez, pero bueno, olvidé mencionarlo, ténganlo en cuenta si quieren repasar esa parte, esa expresión es importante. Eso es la energía por unidad de área y por unidad de tiempo que disipa un cuerpo negro a la temperatura T. Bien, volvamos entonces a la clase de hoy. Lo primero que vamos a ver es la expansión de Joule-Gay-Lussac. O la expansión libre de Joule, tiene varias expresiones. Estos son experimentos realizados en 1843 y, como decía antes, se busca determinar experimentalmente la derivada esta de U con respecto a B a T. El primer experimento que se hizo, que tiene que ver con este experimento, es un experimento relativamente sencillo. Es tener dos recipientes, uno con vacío, otro con un gas. En principio todo esto con una aislación adiabática.
Este es el estado inicial con el gas en uno de los dos volúmenes y lo que se hace es abrir la valvulita esta y dejar que el gas se expanda contra el vacío. Esto es el estado inicial. Y nos vamos a este estado final. Y en los dos casos lo que se quiere hacer es medir la temperatura. O sea, vamos a tener acá una temperatura inicial, en principio, y una temperatura final que puede ser la misma o puede ser diferente. Este experimento tiene una propiedad fundamental que es independiente de la naturaleza del gas que esté aquí adentro, tanto si es un gas ideal o si es un gas real. La característica fundamental es que durante el experimento U es constante. ¿Por qué? Por un lado, está todo el sistema encerrado en un límite adiabático, en una pared adiabática, o sea que no puede ni entrar ni salir calor. Por otro lado, el gas se está expandiendo contra el vacío, o sea que no está haciendo trabajo contra ningún medio externo. Por lo tanto, si no puede haber calor ni trabajo, la energía es constante. Lo que cambia si el gas es ideal o el gas es real es qué pasa con la temperatura, pero la energía es siempre constante. Eso es una cosa que a veces se confunde. Entonces, si la energía es constante, ¿cómo hacemos para conectar el resultado de este experimento con esta derivada que se está buscando? El resultado de este experimento, de alguna manera, lo que buscaba Joule era medir la variación de temperatura ante la variación del volumen a energía constante. Esto no puede decir que es aproximadamente la derivada de t con respecto a b a u. Y las tres variables que están acá también están acá, pero en otro orden, lo cual sugiere que a través de la identidad cíclica tal vez podamos conectarlas. La identidad cíclica nos dice que du a db a t por db a dt a u por dt du a b es igual a menos 1. bt, bt, tu, tu. Esa es la forma en que se construye esto. Esta es nuestra incógnita. Esto que está acá es la inversa de lo que queríamos medir. Esto, por otro lado, se lo llama el mu de Joule. Así que esto de acá es 1 sobre mu de Joule. Y esto que está acá es la inversa de la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, considerando todo eso, vemos que du a db a t es menos mu de Joule por cb. La capacidad calorífica se mide en un experimento de calorimetría y esta cantidad se mide con ese experimento. En principio está todo más o menos claro. Bueno, Joule hizo este experimento y no pudo medir grandes variaciones de temperatura ante estas expansiones, básicamente porque hay dificultades experimentales grandes. Él cuando hacía el experimento tenía inmersos estos dos balones en un baño térmico que a su vez estaba aislado adiabáticamente del resto del laboratorio. La capacidad calorífica de los recipientes donde estaban los gases, más el agua que rodeaba eso, era muchísimo más grande que la del gas. Por lo tanto, cualquier variación de temperatura en el gas era prácticamente absorbida por ese baño térmico. Era muy difícil determinar con la precisión que había en ese momento las variaciones que se dan en la temperatura del gas. Entonces, Joule concluyó
erróneamente que mu de Joule era igual a 0. Por problemas experimentales, digamos, por limitaciones experimentales, mejor. Los gases reales tienen un mu de Joule distinto de 0. Esta conclusión igual no lo dejó del todo tranquilo y por eso hicieron los experimentos 10 años después que se llaman los experimentos de Joule-Thomson, que son los que vamos a ver a continuación, que era una búsqueda de determinar esto con un poco más de precisión siguiendo otro esquema experimental. Pero aprovechemos esto para continuar un poco con esta expansión en el caso de un gas ideal y en el caso de un gas real. Tenemos un camino alternativo para determinar esta derivada, que es el que vimos la otra vez a través de la ecuación termodinámica de estado. La ecuación termodinámica de estado dice que la derivada de U con respecto a B a T es menos P más T, la derivada de P con respecto a T a B. Entonces, para un gas ideal, antes de ir a para un gas ideal, esto también se puede escribir como menos P más T, el cociente de la derivada de la presión a temperatura con respecto a la temperatura, a volumen constante, lo mismo que alfa sobre kappa T. Entonces, para un gas ideal, de U a de B a T, es menos P más T, el coeficiente de expansión térmica es 1 sobre T, y el coeficiente y la compresibilidad isotérmica es 1 sobre P. Así que acá terminamos, esta temperatura se va con esta presión pasa al numerador y restando con esto da un 0. De ahí concluimos que la derivada de U con respecto a B a temperatura constante para un gas ideal es 0 y por lo tanto, si esa derivada es 0, el mu de Joule tiene que ser 0 porque la capacidad calorífica no es 0. Entonces, mu de Joule es igual a 0 para un gas ideal. O sea que si hacemos este experimento con un gas ideal, efectivamente no vamos a ver ningún cambio de temperatura. Y eso está bien porque dentro del modelo del gas ideal no hay ningún tipo de interacciones salvo las colisiones, entonces la energía uno espera que sea independiente del volumen. Tanto si tenemos el gas todo concentrado en este volumen o en el doble de volumen, las partículas no interactúan entre sí, no debería afectarse la energía por cambiar el volumen. Eso nos permite integrar inmediatamente una expresión para la energía. El diferencial de U es la derivada de U con respecto a T, a B constante, diferencial T, más la derivada parcial de U con respecto a B a T, diferencial B. Esto es CB, esto es 0,
para un gas ideal. Entonces, el diferencial U, SB, diferencial T. La energía, entonces va a ser la energía a una temperatura de referencia T0 más la integral entre T0 y T de CB diferencial T. O sea, en definitiva, la energía de un gas ideal es función exclusivamente de la temperatura. Me preguntan por qué no estoy considerando la derivada de U con respecto a la presión en esta expresión. Eso es porque un gas ideal es un sistema simple, es una sustancia pura simple, entonces dos variables alcanzan para determinar el estado de un gas ideal. Puedo elegir como variables temperatura y volumen, temperatura y presión y volumen. En este caso me resulta conveniente, por la información que tengo, elegir temperatura y volumen. Por ese motivo, esto es así. Bueno. Entonces la energía, en principio, de un gas ideal es una función de la temperatura, y si uno hace una suposición adicional, que es considerar un gas ideal perfecto, a esto se lo llama, esto es lo que uno llama un gas que tiene CB igual a una constante. La energía como función de T es la energía de la temperatura de referencia más CB por T menos T0. Es una función lineal de la temperatura. Este es un poco el procedimiento que uno haría en general para obtener la energía como función de estado. No voy a hacer lo mismo para un gas de Van der Waals, se los dejo como ejercicio. Lo único que les voy a anotar es cuánto vale el mu de Joule para un gas de Van der Waals, y ahí se puede obtener la expresión completa para la energía. Para un gas de Van der Waals, entonces, mu de Joule es menos A sobre CB por 1 sobre el volumen molar al cuadrado. Una expresión bastante completa. Bastante compacta. Eso es lo que quería decir. De alguna manera esta expresión incluye el resultado del gas ideal, porque un gas ideal se puede obtener a partir de un gas de Van der Waals tomando A y B iguales a 0. Si ponemos A igual a 0, que era la parte que respondía a las interacciones del gas, obtenemos mu de Joule igual a 0. Con esta expresión podemos estimar cuáles son las variaciones de temperatura que ocurren en este experimento para algunos gases, suponiendo que el modelo de Van der Waals describe bien el comportamiento de esos gases, para poder tener una idea de qué variación de temperatura uno espera haciendo ese experimento. Entonces, suponiendo Van der Waals y una expansión desde B a 2B con P igual a 1 atmósfera y temperatura inicial 298 Kelvin, las variaciones de temperatura que se obtienen aprovechando esa expresión son de
menos 0,024 Kelvin. Menos 0,135 Kelvin. Y menos 0,06 Kelvin. Variaciones realmente muy pequeñas en la temperatura. No sorprende que a Joule le haya costado determinar estas variaciones, ¿no? Sobre todo porque él medía la temperatura en el agua que estaba ahí afuera y la capacidad calorífica del agua es mucho más grande que la de los gases. Así que estas variaciones de temperatura se diluían mucho más en las variaciones de temperatura que él medía en el líquido. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno. Perdón, no te escuché la primera parte. ¿La derivada de? Esto, no, perdón, me preguntan qué son estas cantidades. Estas cantidades son las variaciones de temperatura que uno encuentra exactamente en este proceso. Tenemos un volumen inicial con el gas, del otro lado vacío, lo expandimos para allá y la temperatura final va a ser 298 más esto. Llegué a esto haciendo la integración de esta cantidad que es la derivada de la temperatura con respecto al volumen a energía constante. Ahí tengo un cambio finito de volumen, entonces hay que integrar esto. Hay que hacer una pequeña cuentita que no es complicada. Recuerdo, el mu de Joule es la derivada de la temperatura con respecto al volumen a energía constante. Todo ese proceso es energía constante, entonces se puede integrar esto. El mu de Joule no es una constante, es una función del volumen, entonces uno reemplaza esto por esta expresión, integra en el volumen desde B hasta 2B, integra la temperatura del otro lado, haciendo esa cuenta se determina este delta T. ¿Sí? Sí. Me preguntan si la capacidad calorífica a volumen constante de un gas de Van der Waals, ¿cuál es la relación con la de un gas ideal? Para un gas ideal perfecto, la capacidad calorífica es constante. ¿Qué pasa con un gas de Van der Waals? En esta expresión yo no necesito suponer nada, en principio, de la capacidad calorífica. Esto salía simplemente de despejar la expresión del mu de Joule. Ahora, cuando integro, ahí hay que hacer alguna suposición. Lo que uno puede, en general, la capacidad calorífica no es constante, es una aproximación medio gruesa decir que la capacidad calorífica es constante. De todas maneras, para resolver este proceso, podría considerar la capacidad calorífica del lado de la integración en la temperatura, y como las variaciones de temperatura son realmente muy chiquititas, ahí no es una mala aproximación suponerla constante y sacarla fuera de la integral. Pero en general habría que tener en cuenta la dependencia con temperatura de la capacidad calorífica y hacer la integral completa. Bien. Bueno, esto sería entonces el primer tipo de experimento. El otro es el que decía, hizo Joule con Thomson 10 años después para mejorar estos resultados. Esto suele conocerse como el experimento de Joule Thomson. Thomson es Kelvin también, William Thomson después fue nombrado Lord Kelvin, así que a veces en algún experimento aparece como Thomson, después en la escala de temperaturas aparece como Kelvin, pero tenían seudónimos en esa época. Experimento, a veces experimento de Joule Thomson. También se lo llama la expansión de Joule Thomson. Le voy a mostrar un dibujito de
del esquema del experimento. Hay dos esquemas del experimento. Esto se acerca un poco más a lo que uno podría hacer en el laboratorio. Esto es un esquema para hacer las cuentas casi. La idea es, primero lo describo acá y después vemos la realización experimental. La idea es tener un gas que ingresa por un tubo que es una aislación adiabática para ese sistema, un tabique poroso o algún tipo de obstrucción que lo que permita hacer es que este gas encuentre alguna especie de impedancia de tal manera que del otro lado de esta obstrucción la presión sea más baja. Todo esto está, repito, en una aislación adiabática y lo que se espera es que después de un cierto tiempo este sistema encuentre un estado estacionario, en el cual hay un flujo continuo de gas a una cierta presión y a una cierta temperatura. Como consecuencia de esta obstrucción, del otro lado, aguas abajo, tenemos una presión más baja y lo que se quiere medir es si la temperatura es la misma o es diferente de la temperatura inicial. Antes medíamos variaciones de temperatura asociadas a cambios de volumen, ahora queremos ver variaciones de temperatura asociadas a cambios de presión. En este esquemita se muestra lo que sería el dispositivo en el laboratorio, algo más cercano a eso. Básicamente hay una aislación acá y toda esta aislación que asegura que el sistema sea adiabático. Por acá entra el gas a alta presión. Tenemos una termocupla ahí adentro que mide la temperatura de ese gas de la entrada. Este capuchón es la barrera porosa. El gas atraviesa esa barrera y ocupa esta segunda parte de la cámara donde tenemos otra termocupla en la que medimos la temperatura del sistema y por acá se va el gas para poder alcanzar el estado estacionario. Estas cosas se miden hoy en día de otra forma. Para tener mayor precisión lo que se hace es, se pone un calefactor, digamos, en la segunda parte, en la salida, y lo que se mide es la potencia que le tengo que dar a ese calefactor para tener la misma temperatura del otro lado, de aguas abajo que aguas adentro, porque hay mucha más precisión para medir eso que para medir la diferencia de temperatura. Pero son detalles experimentales. El punto es que lo que se busca es encontrar si hay alguna diferencia de temperatura asociada a esa diferencia de presión. La ventaja de este dispositivo respecto al anterior es que esto está en estado estacionario. Entonces no tengo ningún problema, digamos, todas las pequeñas diferencias de temperatura o las absorciones de energía en forma de calor por la carcasa en la que está todo este sistema, una vez que uno alcanza el estado estacionario se desaparecen y uno puede medir con precisión lo que pasa en el gas, tanto a la entrada como a la salida. Lo que se mide acá entonces es una variación de temperatura asociada a un cambio de presión. Esto es el mu de Joule-Thomson, se lo define así. Y esto ocurre a entalpía constante. Hay todo un paralelo entre este experimento y el anterior y entre la energía, la entalpía, la presión y el volumen, que son consecuencia de que la entalpía y la energía son transformadas de Legendre una de la otra. Esto lo vamos a ver con más cuidado más adelante, pero en el sentido mecánico, presión y volumen son variables conjugadas. Vamos a ver que la presión es la derivada de la energía con respecto al volumen. Entonces, cuando yo es menos la derivada de la energía con respecto al volumen. Cuando sumo esto, estoy haciendo la transformada de Legendre de la energía para obtener la entalpía. Es como si una fuera el lagrangiano y la otra el hamiltoniano. Entonces, todo lo que hay un mundo que es el mundo UV y otro mundo que es el mundo HP. Todas las expresiones que tengo con energía y volumen se pueden pasar a expresiones equivalentes reemplazando energía por entalpía y volumen por presión.
incluso en el experimento se pueden hacer las dos cosas. Entonces esto tiene todas esas similitudes, en el sentido de que acá podría poner volumen y acá poner energía y tengo el mu de Joule en ese caso. Sí. No, me preguntan si tenemos que conocer el volumen y la presión de ambos lados. No, para asegurar que esto sea constante. No es necesario que esto sea constante. El volumen, en realidad, ahora vamos a hacer bien la cuenta y van a ver que el volumen no participa de esto, pero aunque el volumen fuera diferente, yo tendría que conocer cuál es el volumen en un caso y en el otro si quisiera calcular la entalpía. Pero no es necesario que sea el mismo de un lado o del otro o que este producto sea constante. Pero vamos a ver que no es importante. De hecho, esto en el experimento podría ser tan largo como uno quiera. Bueno, vamos a hacer una... Ahora va a quedar claro haciendo la cuenta cuál es el efecto de eso. Antes de ir a la cuenta del mu de Joule-Thomson, déjenme que les muestre por qué este proceso es un proceso a entalpía constante. Para eso lo que vamos a hacer, lo habíamos comentado en la primera clase medio rápidamente, es reemplazar la situación anterior del tubo en estado estacionario con la barrera porosa por estas tres situaciones de un sistema cerrado. El problema del sistema anterior es que es un sistema en estado estacionario abierto. Entra masa y sale masa del sistema. En principio conocemos la primera ley para sistemas cerrados, entonces tenemos que dar alguna vuelta o hacer una reinterpretación del experimento para poder aplicar nuestras herramientas. Para eso lo que hacemos es imaginar que hay dos pistones a un lado y al otro de la barrera porosa y que esos son pistones inteligentes que se mueven de tal manera de asegurar que de este lado siempre tenga la presión P1 a medida que voy variando el volumen y que este pistón se va separando de la barrera, asegurando siempre que la presión que tengo de este lado es la presión que uno tendría en la salida en un sistema en estado estacionario. Este sería el estado inicial, entonces, con una cantidad de gas fija a la izquierda de la barrera, empiezo a apretar este pistón, empiezo a retirar de tal manera que la cantidad de gas que está contenida en estos dos recintos sea la misma que estaba acá, y este sería el estado final donde este pistón hace contacto con la barrera porosa y queda todo el gas de este lado, siempre a la presión P2 y a la temperatura T2, que caracteriza el lado derecho. Si me creen que eso es equivalente al otro experimento, como eso es un sistema cerrado, podemos aplicar la primera ley a esa situación. Entonces, la primera ley nos dice que la variación de energía es el calor más el trabajo. Como esto está encerrado en un recipiente diabático, esto es 0. Y para calcular la variación de energía en este sistema solo tenemos que calcular el trabajo. El trabajo lo podemos separar en dos componentes, el trabajo del lado izquierdo y el trabajo del lado derecho. Sigo acá. El trabajo del lado izquierdo es la integral de menos P diferencial B. El volumen inicial del lado izquierdo es B1 y el volumen final es 0. ¿Se alcanza a ver? Subo un poquito. ¿Sí? El lado izquierdo arranca de ese volumen B1 y termina en un volumen 0. Y el lado derecho arranca de un volumen 0, termina en un volumen B2 y acá tengo menos P de B también. Ahora, las presiones son constantes, justamente nos aseguramos que los pistones se muevan de tal manera de mantener las presiones constantes que corresponden al estado estacionario. Entonces las puedo sacar afuera de la integral.
En este caso es la presión P1, entonces me queda menos P1 por menos B1, esta integral, y acá menos P2 por B2. O sea, P1, B1 menos P2, B2. Por lo tanto, delta U, que es igual a la energía final menos la energía inicial, U2 menos U1, es P1, B1 menos P2, B2. Y reordenando esto, U2 más P2, B2 es igual a U1 más P1, B1. Esto no es ni más ni menos que la entalpía del sistema en el estado 2 igual a la entalpía del sistema en el estado 1. Entonces, por eso ponemos la H acá. Este proceso es un proceso a entalpía constante. Si es un proceso a entalpía constante y lo que estamos buscando es la otra derivada que nos faltaba para integrar la entalpía, que era cómo cambiaba la entalpía con la presión a temperatura constante. Esto es lo que queremos conocer. ¿Cómo relacionamos esto con esto? De vuelta con el mismo procedimiento. HPT, HPT, identidad cíclica. Vuelvo acá. De H, de P a T, de P menos 1. Esto es lo que queremos conocer. Esto es 1 sobre mu de Joule-Thomson y esto de acá es 1 sobre Cp. Entonces, la derivada de H con respecto a P a T es menos mu de Joule-Thomson por Cp. Noten el paralelismo de esto, ¿no? Antes teníamos du a dB a T, mu de Joule, Cb. Entonces, esto se mide por calorimetría, esto se mide con el experimentito que mostramos recién, y a partir de esas dos cantidades podemos ver cómo cambia la entalpía con la presión. Alternativamente tenemos también otra ecuación termodinámica de estado para la entalpía. La primera, la recuerdo, de U a dB a T es menos P más T de P a dt a B. La que podemos usar ahora es B U cambia por H, B cambia por P, menos P cambia por B, P por B. Este es un poco el algoritmo para construir estas cosas. Este es el camino alternativo. Esto que está acá es el coeficiente de expansión térmica, ¿no? Es lo mismo que B menos T por B por alfa, o sea, B por 1 menos alfa T. ¿Qué piensan que va a dar esto para un gas ideal? 0. ¿Por? Claro, para un gas ideal alfa es 1 sobre T, 1 menos 1, 0.
era esperable. Si en un gas ideal expandiéndolo al vacío no había cambio de temperatura, tampoco debería haber cambio de temperatura para un gas ideal al cambiar la presión por estar atravesando una obstrucción. Para un gas de Van der Waals esto no es cero, la expresión es menos compacta de la que había escrito para el mu de Joule, así que no la voy a escribir directamente, depende del volumen molar y la presión, o del volumen molar y la temperatura, no queda sencilla, pero de todas maneras se puede hacer algo con esa expresión. Lo importante es que para un gas de Van der Waals no es cero, salvo en algunos puntos específicos, para algunos valores determinados de las variables. Muestro lo que dan los resultados experimentales. Esto es una especie de diagrama de fases para el mu de Joule-Thomson. Presión en el eje X, temperatura en el eje Y y distintos gases. Hay campanitas dentro de las cuales el mu de Joule-Thomson es positivo y fuera de esas campanas el mu de Joule-Thomson es negativo. Depende de cada gas la forma y la ubicación de esas campanas. Y las curvitas que determinan esas campanas son las curvas en las cuales el mu de Joule-Thomson es igual a 0. Para eso se puede obtener una expresión relativamente compacta. En el caso de un gas de Van der Waals, ahora les voy a mostrar cómo da. Estos son los resultados de las mediciones en gases reales, no es ningún modelo. Lo que se observa es que adentro de estas campanas el mu es positivo. Como el cambio de presión es negativo, que el mu sea positivo implica que el cambio de temperatura va a ser negativo también, entonces que el gas se enfría al pasar por el tabique poroso. Eso ocurre siempre que uno esté en condiciones de presión y temperatura adentro de esta campana. Esa propiedad se usa muchísimo para licuar gases. Particularmente lo usan para licuar el nitrógeno, ¿no? El helio. Para licuar el helio. El aprovechar esta posibilidad de enfriar un gas por hacerlo atravesar una obstrucción es algo que se usa concretamente para licuar gases que de otra manera sería mucho más complicado porque con la temperatura bajas a las que hay que llegar para licuar. Fuera de estas campanas el mu es negativo, con lo cual el gas en lugar de enfriarse se calienta, se expande, va a una presión menor, pero en lugar de enfriarse, que es lo que uno intuitivamente esperaría, se calienta. A temperatura ambiente, alrededor de 300 Kelvin, el hidrógeno y el helio son los únicos dos gases que están en la zona de mu negativo, o sea que se calientan al pasar por una obstrucción. Eso puede ser un problema de seguridad, en particular para el hidrógeno. El hidrógeno es explosivo y si uno abre un tubo, abriendo la válvula poquitito, esa válvula funciona como una obstrucción, adentro del tubo tenemos gas a alta presión, afuera del tubo ese hidrógeno está a menor presión, tenemos un experimento de Joule-Thomson en el cual el gas que sale está más caliente que el gas que está adentro. Eso mismo puede hacer que el gas se encienda en reacciones con el oxígeno y produzca una explosión. Así que no conviene dejar un tubo de hidrógeno abierto venteando afuera. Si hay una pérdida, por ejemplo, no es bueno. Es muy peligroso. El helio no es problemático porque es inerte. Los demás gases en general se enfrían. También a veces trabajando con gases, si uno tiene un tubo de nitrógeno o de argón, durante un rato largo proveyendo gas a algún sistema, se observa cómo por el efecto se puede empezar a enfriar la zona de la válvula y hasta se puede llegar a condensar un poquitito de hielo, simplemente porque el gas está enfriando al expandirse. Haciendo la cuentita con el modelo de Van der Waals, las curvas que se obtienen son esas que están ahí. Que cuantitativamente no funcionan tan bien, pero cualitativamente funcionan razonablemente bien, teniendo en cuenta que es un modelo
muy simple con dos parámetros. Estas son las campanitas, digamos, las curvas donde se encuentran las temperaturas de inversión para el helio, el hidrógeno y el nitrógeno, o sea, por todos los valores de los parámetros A y B de cada uno de esos gases, se obtienen esas condiciones que están ahí. No es sencillo decir por qué, O encontrar, al menos no lo es para mí, una explicación de por qué existen estas campanas y por qué tienen esa forma. Hay cierta correlación con las campanitas que se obtienen si uno busca la zona en la cual el factor de compresibilidad es menor que 1, la zona en la cual el gas tiene un P por B sobre RT menor al de un gas ideal, que era la zona en la cual en principio las atracciones estaban dominando frente a las repulsiones. Si uno dibuja esas campanitas de Z menor que 1, están en parte de estas campanas. O sea que uno podría decir que en la zona en la que el gas se enfría es la zona en la cual las atracciones dominan, pero no hay una coincidencia absoluta. Desde mi punto de vista es simplemente una consecuencia del modelo, es una expresión compleja que involucra a los parámetros de no una manera trivial, y esto es lo que resulta de la combinación de las atracciones y de las repulsiones. Sí, me preguntan qué es esta presión. Yo entiendo que, porque en el experimento del que estamos hablando hay dos presiones, digamos. Entiendo que esta presión es la presión a la entrada. Uno puede definir el mu de Joule-Thomson a la presión de entrada y a partir de ahí, como se espera que la caída de temperatura y la caída de presión, si no es muy grande la obstrucción, sean relativamente chiquititas, básicamente el cambio de temperatura va a ser el mu evaluado a la presión de entrada por la variación de presión como una aproximación. En el caso de estas curvas es exactamente eso, por lo menos las calculé considerando a una determinada presión, digamos, como el mu de Joule-Thomson como función de estado, digamos, ¿no? Como cantidad que depende de la temperatura y de la presión, resulta en estos valores. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, el gas se expande también. Es difícil de entender eso, ¿no? Pero es la combinación de las atracciones y de las repulsiones, de alguna forma. Para cerrar esta parte, les anoto algunos valores de mu de Joule-Thomson para tener una idea de la magnitud del efecto. 273 Kelvin. Para el hidrógeno, menos 0,34 Kelvin por megapascal. Y para el argón, 3,66 Kelvin por megapascal. Un megapascal son 10 atmósferas, así que es relativamente chiquito el efecto. Digamos. Tenemos 3 centésimas de grado por atmósfera en el caso del hidrógeno y 4 décimas de grado por atmósfera en el caso del argón. Son cosas pequeñas. Lo último de hoy es derivar las expresiones de la relación entre presión, temperatura y volumen para un proceso adiabático reversible en un gas ideal. Algo que va a servir para algunas cuentas. Proceso adiabático reversible en un gas ideal. Bien.
para un gas ideal acabamos de ver que la energía interna es función solamente de la temperatura de esta manera. Por otro lado, dU es dQ más dW, pero esto es 0 para un proceso adiabático. Y si estamos considerando un gas ideal con solo trabajo expansivo, esto se convierte en menos P dB. Combinando estas dos cosas, tenemos esto. Y usando la ecuación de estado, tenemos menos nRT sobre B, diferencial de B, eso ya nos permite tener una expresión en la cual las variables que aparecen de un lado y del otro son las mismas. Entonces podemos poner CB sobre R de T sobre T igual a menos dB sobre B. Esta C es minúscula. SB sobre N es el calor específico, molar. Y esto se puede integrar fácilmente. Si suponemos que CB es constante, acá tenemos CB sobre R, logaritmo de T sobre T inicial, igual a menos logaritmo de B sobre B inicial. Si no supongo que el CB es constante, esta integral dependerá de la forma funcional que le dé al calor específico. De ahí lo que tenemos es que el logaritmo de T sobre T0, CB sobre R, más el logaritmo de B sobre B0 igual a 0. Y de ahí puedo agrupar T CB sobre R por B igual a una constante. T CB sobre R por B igual a una constante. Al cociente CP sobre CB se lo llama gamma. Y para un gas ideal, CP menos CB es igual a R. Esto permite expresar esto un poco más compacto. Si fuera mayúscula también se cancelarían los moles, así que es prácticamente lo mismo. Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión esta se puede escribir como T por B a la gamma menos 1 igual a constante. Si usamos la ecuación de estado para, en lugar de tener T y B, tener P y B, obtenemos P por B a la gamma igual a constante. Y en el caso de T y P, va como 1 menos gamma sobre gamma, todo esto igual a constante, si no veo mal. Estas tres ecuaciones que describen cómo se relacionan las variables T y B, P y B o T y P se llaman ecuaciones de Poisson.
que habitualmente uno recuerda es P por B a la gamma, que es la que suele presentarse en el diagrama PB. Eso lo vamos a hacer muy pronto al considerar las máquinas termodinámicas. Lo que es interesante o es importante recordar es que este gamma, como CP es mayor que CB, este gamma es mayor que 1 y eso hace que una curva adiabática tenga más pendiente que una isoterma. Acá tengo un dibujito. Acá tienen en negro, en rojo la isoterma, la hipérbola P por B bola constante, y en negro una adiabática P por B a la gamma igual a constante. Solo se cruzan en un punto y la adiabática tiene una pendiente un poco más alta. Esto es todo lo que les quería contar hoy. La próxima ya vamos a empezar con la segunda ley. Nos va a llevar un par de clases por lo menos. Así que con esto pueden terminar la guía 2. Y empezamos a acelerar rápidamente. Así que no se pierdan. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pasamos a la parte práctica.